Bueno, hoy vamos a ver acerca de la adición de números enteros. Pero para poder sumar enteros, debemos recordar lo que es un valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué es un valor absoluto? Valor absoluto. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, cuando decimos el valor absoluto de 3, ¿a qué nos referimos cuando nos hablan de valor absoluto de 3? Primero, cuando hablamos de valor absoluto de 3, nos estamos refiriendo a que aquí está el 0, basemos en la recta numérica, 1, 2 y 3, ¿sí? Vamos a notar que el valor absoluto no es otra cosa que la distancia de 3, en este caso el valor absoluto de 3 hacia el 0, ¿sí? El valor absoluto sería la distancia que hay de un número entero con respecto al 0, ¿sí? Entonces el valor absoluto de 3 aquí sería 3, porque hay 3 unidades. ¿Qué pasaría si me dicen cuál es el valor absoluto de menos 4? 4 negativo, ¿sí? Vamos a la recta numérica y observemos. Por aquí está el 0, por aquí menos 1, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que hay de 4 negativo al 0? Vamos, 1, 2, 3, 4. La distancia que hay de 0 hasta menos 4, la distancia que hay de 0 a menos 4, hay 4 unidades, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la distancia? Si nos pregunta, ¿cuál es la distancia de 0? La distancia de 0 no hay, no existe. Es decir, el valor absoluto de 0 sigue siendo 0, no hay distancia, se queda ahí mismo. Es lo primero que debo recordar. Recalcamos, ¿qué es el valor absoluto? Es la distancia de un número entero con respecto al 0, ¿sí? Ahora, el valor absoluto tiene otro nombre, también se lo puede conocer como módulo. Al decir módulo, también estoy hablando de valor absoluto. Otra cosa que también debemos tomar en cuenta cuando hacemos adición de enteros es que cuando nos hablan del simétrico de un número, ¿cuál es el simétrico? ¿Cuál es el número simétrico de 2? Número simétrico, corrijamos aquí. Número simétrico de 2. Número simétrico de 2. Primero, me imagino la recta numérica. 0, 1, 2. Sabemos que 2 tiene la distancia con respecto al 0 de 2 unidades. Pero ¿qué otro número tiene la misma distancia? Si nos damos cuenta, en sentido opuesto, de que tiene la misma distancia, 1 negativo y 2 negativo, el otro número que tiene la misma distancia es menos 2. Por tanto, el número simétrico de 2 es menos 2. Porque al momento que yo hablo de simétrico, estoy hablando de los números que tienen la misma distancia con respecto al 0. Es decir, de 0 a 2, ¿quién tiene la misma distancia de 0 hasta 2? La misma distancia. El otro que tiene la misma distancia es menos 2. Porque también tiene la misma distancia con respecto al 0. Esos son los llamados números simétricos. Si yo digo, ¿cuál es el simétrico? ¿Cuál es el simétrico? El número simétrico de 5. El número simétrico de 5 es menos 5 o 5 negativo, porque son aquellos números que tienen la misma distancia con respecto al 0. Del 0 al 5, 5 unidades. Y de 0 a menos 5, 5 unidades. Por tanto, el simétrico de 5 es menos 5. ¿Sí? Continuemos.
Para hacer ahora lo que es adición de enteros, vamos a poner unos ejemplos. Tengo, de cambio de pluma, que no se ve muy bien. Tengo 12 sumado con 5. Esto es lo mismo decir 12 más 5. ¿Sí? Este tipo de oración en primaria lo hacemos normalmente. 12 más 5 es 17, sin problema. ¿Qué es lo novedoso a partir de decir enteros en secundaria? Es cuando nos aparece, por ejemplo, ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 2. Si yo tengo 7 negativos sumado con 8 negativos, ¿sí? Vas a notar que es lo mismo decir 7 negativos. Ahora, ¿qué signo queda aquí? Sumado con menos 8. Lo que vamos a hacer es que, como estamos precedidos con signos positivos, se debe conservar el signo que está dentro del paréntesis, porque esta es la operación de suma. Pero para poder expresarlo sin paréntesis, el signo positivo no cambia nada lo que está dentro. Lo que hace es conservar el signo que está dentro. Es decir, quedaría 8 negativo. Pero ¿será que cambió de operación? No, sigue siendo una suma. Ahora, ¿cómo resolver esto? Tenemos que basarnos en lo que nosotros hacemos en la primaria. ¿Sí? Cuando nosotros somos 12 más 5 es 17, no hay problema. Pero vamos a observar que entre estos dos sumandos hay alguna semejanza, igual que hay entre la semejanza que hay con estos números que son negativos. Ambos son positivos, ambos son negativos. Ambos son positivos, ambos son negativos. ¿Cómo lo unifico ese criterio? Es que ambos tienen signos positivos. Por tanto, para yo poder sumar, para sumar, ¿qué debo considerar para sumar? Para sumar debo tomar en cuenta qué signos están presentes. ¿En dónde? En los sumandos. ¿Qué signos están presentes? Aquí vamos a darnos cuenta que hay en la característica entre ambos son signos iguales. Entonces nos vamos a fijar en los signos de los sumandos. Para poder sumar debo fijarme en los signos sumandos. ¿Y qué está resaltando aquí? Ambos sumandos tienen el mismo signo. Es decir, en este caso yo puedo afirmar que tienen signos iguales. Signos iguales. ¿Cómo hacemos para sumar entonces? Según la regla, si son signos iguales, la suma conserva el signo en común y se suman sus valores absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo menos 7 y menos 8, se conserva el signo común. Como ambos son negativos, su suma tiene que ser negativa. Sumo sus valores absolutos, es decir, solo sumamos la distancia. De 0 a menos 7, 7. De 0 a menos 8, 8. Entonces sumo la distancia de menos 7 y menos 8. 7 y 8. 7, que es la distancia, y 8 la otra distancia, al sumar me da 15. Lo mismo ocurre lo que pasó aquí, entre 2 y 5. Cuando estoy sumando distancia. 12 y 5.
Entre 0 y 12 hay una distancia de 12 y entre 0 y 5 hay una distancia de 5. Esos son los valores absolutos. Al sumar su valor absoluto me da 17. Y como ambos son positivos, su suma tiene que ser positiva. Pero ¿por qué no se escribe el signo positivo? Porque está sobreentendido. En el caso de los negativos no están sobreentendidos. ¿Por qué? Porque necesariamente para saber si es negativo, necesariamente tiene que escribirse su signo. Entonces, si voy a sumar negativos, su suma va a ser negativa. Y sumo su distancia, 7 y 8. Es decir, no consideramos su distancia. 7 al sumar con 8 me da 15. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si los signos no son iguales? Si los signos son diferentes. Diferente. ¿Qué pasa cuando son los signos diferentes? ¿Qué hacemos? Según la regla, vamos a ver la regla de signos, la suma conserva el signo del mayor valor absoluto. Del mayor valor absoluto. Y se restan sus módulos. Y se restan sus módulos. ¿Sí? Esa es la regla. ¿Cómo aplicamos? Vamos al primer ejemplo. Ejemplo 1. Si yo tengo 10 negativos y los sumo con 7 positivos, primero, esto es igual a 10 negativos. Acuérdense que cuando estamos sumando se conserva el signo que está dentro del paréntesis, es decir, como 7 positivo significa que conserva el signo que está dentro. Como 7 positivo queda 7 positivo igualmente. Luego de haber hecho esto, las dos expresiones son iguales. ¿Sí? Aquí está expresado como la operación signo y aquí ya no está expresado la operación signo. Simplemente está expresado los números con sus respectivos signos. ¿Sí? Ahora, para resolver tengo que basarnos en lo que dice la regla. Yo, como sumo 10 negativos con 7, primero tengo que determinar qué signo debe quedar. Entre 10 negativos y 7 positivos, el que está más lejos del 0, valor absoluto, el que está más lejos del 0 sería menos 10. Significa que la respuesta tiene que ser negativa. Recordemos cuando vimos valor absoluto, es aquel número que tiene, es la distancia que hay de un número con respecto al 0. Entonces, como estamos comparando distancia, tengo que saber quién está más lejos del 0. Menos 10 y 7. En 7 al 0 hay 7 unidades. Y 10 negativos con respecto al 0 hay 10 unidades. ¿Quién tiene más distancia? El 10 negativo. Por eso que tiene que ser su suma negativa. Luego dice, se restan sus módulos. A 10 le quito 7. A 10 le quito 7 me quedaría 3 negativo. Otro ejemplo. Ejemplo número 2. Si yo tengo 12 sumado con 8 negativo, esto escribamos, aquí está escrito con signo de operación de adición. Ahora escribamos sin el signo de operación. 12, recordemos, ¿cómo hago para desaparecer o suprimir el signo de agrupación? Como es positivo, estoy sumando, conservo el signo del número que está dentro del paréntesis, es decir, negativo. Ya no pongo el signo más, conservo el signo que está dentro del paréntesis. Me daría 8 negativo. Y sigue siendo la suma. Estoy sumando directamente un positivo con un negativo. Entonces nos daría igual la suma con C siendo mayor. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? 12 o menos 8. 12. Del 0 a 12, del 0 al 12 hay 12 unidades. Y de 0 a 8 negativos hay 8 unidades. Entre 12 unidades y 8 unidades, ¿quién está más lejos del 0? 12.
Por tanto, va a ser positivo. No anoto el signo positivo porque está sobreentendido. Entonces, te dejo sin signo. 12 le resto 8 porque dice se restan sus módulos. Es decir, voy a restar su distancia sin considerar sus signos. 2 y 8. A 12 le quito 8, me quedaría 4. Por tanto, la suma de 12 y 8 negativo es 4 positivo. ¿Listo?